Hola y bienvenidos nuevamente. Mi nombre es José Coveña Reyes y trabajo como postdoctoral scholar en la Universidad de California en Merced. Hoy continuaremos con las discusiones de mecanoquímica. Esta serie de seminarios es realizada gracias al NSF, Centro del Control Mecánico de la Química. Esta serie de charlas tiene como objetivo reunir a la comunidad cuyo interés es comprender más sobre la mecanoquímica. Les recordamos que las charlas pueden ser observadas en vivo en YouTube el tercer jueves de cada mes a las 10 de la mañana en hora central. Asimismo, ustedes pueden ver las charlas grabadas en cualquier momento por este mismo canal de YouTube. Si desean ver las transmisiones en vivo en inglés y hacer preguntas, tengan en cuenta que las preguntas pueden ser enviadas por email mostrados en esta diapositiva o preguntar directamente en el chat. Tomen en cuenta que el Centro del Control Mecánico de la Química se reserva el derecho de eliminar comentarios que no van acorde con nuestros valores de inclusión y respeto. Aquí a mi derecha tenemos a la doctora Ashley Martini, quien es mi jefa directa y quien está haciendo una breve introducción al presentador. Nuevamente estaré hablando en primera persona, sin embargo las ideas y materiales presentados pertenecen al presentador. Vale la pena agradecer a James Batiste, director del CMCC, Noah Sheehan, quien es nuestro IT Master, y Jennifer Belsey, quien es coordinadora administrativa del CMCC. Suscríbanse al canal y también nos pueden seguir en Twitter. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con el profesor James Mack, quien es profesor de Química y decano asociado de la División de Ciencias Naturales en la Universidad de Cincinnati. El doctor James Mack obtuvo su Bachelor in Arts en Química en la Universidad de Middlebury, en Vermont. Luego obtuvo su PhD en Química en la Universidad de New Hampshire bajo la dirección del profesor Glenn Miller, en donde se especializó en fullerenos. Después trabajó como postdoc en la Universidad de Boston con el profesor Lawrence Scott. Luego se unió al profesorado en el 2003 cuando fue promovido a profesor asociado. En el 2009 fue promovido a profesor asociado con nombramiento y finalmente en el 2016 se convirtió en profesor a tiempo completo con nombramiento. La investigación realizada por el Dr. Mack y su equipo ha sido presentada incluso en The New York Times y también ha sido publicado en la Radio Pública Nacional. Adicional a sus investigaciones, el Dr. Mack ha recibido condecoraciones por sus cualidades como mentor y servicio a estudiantes de pregrado y posgrado. Hoy el Dr. Mack nos hablará sobre el desarrollo de reacciones selectivas usando métodos mecanoquímicos. Así que aquí empezamos. Muchas gracias por la introducción y por brindarme la oportunidad de hablar un poco sobre el trabajo que realizamos en el campo de la mecanoquímica, especialmente en lo que respecta a reacciones selectivas. Y es interesante que vamos a poder compartir algunas cosas que hemos aprendido en esta área en los últimos años. Tradicionalmente hemos llevado ciertas reacciones en reactores orgánicos y lo vamos a comparar como se da usando métodos mecanoquímicos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, creo que es importante mostrar el sitio donde nuestro trabajo se realiza. Estamos en Cincinnati, ciudad localizada en el estado de Ohio, justo a la derecha de los estados de Kentucky e Indiana. Cincinnati cuenta con aproximadamente 2.1 millones de habitantes en el área metropolitana. La ubicación de Cincinnati en realidad es única. Uno puede alcanzar o llegar al 60% de la población de Estados Unidos rápidamente. Está cerca de ciudades como Chicago, Atlanta, Detroit, Indianapolis y es también hogar de 6 compañías que están dentro de la lista de Fortune 500. Nuestro trabajo, obviamente, lo realizamos en la Universidad de Cincinnati, la cual es una universidad pública de investigación localizada lógicamente en la ciudad de Cincinnati. Esta es una imagen de una gran parte del campus. La mayoría del trabajo que realizamos se da en este edificio de aquí. Y así como en muchas otras universidades públicas, tenemos bastantes áreas destinadas a los deportes. Aquí tenemos nuestro estadio de fútbol americano y como ustedes pueden ver está dentro del campus. Y de hecho nuestra escuela estuvo dentro del top 20 en el 2020 y al equipo de fútbol le ha ido muy bien. Desafortunadamente, debido a la pandemia, no hemos podido asistir a los partidos en vivo, pero les está yendo muy bien. Este es el edificio donde hacemos nuestra investigación.
Y si tuviera que mencionar la idea principal de esta presentación, una frase que resuma lo más relevante es que a pesar de que la mecanoquímica parezca muy diferente a la química que se basa en el uso de las soluciones o solventes, desde el punto de vista de la química orgánica son muy similares. Obviamente hay diferencias muy importantes y detalles a los que uno tiene que prestarle mucho cuidado y atención si uno quiere llevar a cabo reacciones selectivas usando obviamente métodos mecanoquímicos. Estos factores son temperatura y frecuencia, y sobre esto hablaré más en detalle más adelante. También puede que exista o no diferencias mecánicas y eso es algo que también estamos investigando y mostraré un ejemplo para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando con más claridad. Incluso el tipo de metal que está hecho en molino, de los cuerpos moledores utilizados, también tiene un impacto y también les voy a mostrar un ejemplo. También les mostraré un ejemplo del trabajo que hemos realizado con respecto a catálisis, para demostrarles que muchos de ustedes en realidad tienen cierta familiaridad con la mecanoquímica, a pesar de que estoy seguro que igualmente habrá personas que no están tan familiarizadas y tal vez es la primera vez que escuchan el término mecanoquímica. Me gustaría mostrarles primero las similitudes entre la química tradicional basada en soluciones y las reacciones mecanoquímicas para demostrarles lo que sucede. Usando métodos tradicionales, lo que haríamos es colocar los reactivos juntos en un balón. Adicionaríamos un solvente para que ayude a romper la estructura cristalina de los reactivos iniciales, provocando la mezcla de los materiales. Luego agitaríamos o adicionaríamos calor si fuera necesario. Esto generaría una reacción química y luego tendríamos que remover el solvente y así obtener el producto purificado. Y bueno, eso es lo que se hace comúnmente. Pero lo que nosotros hacemos es tomar los mismos reactivos, colocarlos en un vial de reacción dentro de un molino. Los cuerpos moledores se colocan dentro del vial y los impactos creados por los cuerpos moledores en los reactivos producirán reacciones químicas. Y luego se obtiene un producto que no requiere ser extraído de una solución debido a que ningún solvente fue utilizado. Y los solventes usualmente representan una gran cantidad de desechos químicos debido al uso de reacciones orgánicas. Am, por otro lado, reacciones mecanoquímicas son inherentemente más amigables con el medio ambiente comparado con las típicas reacciones de solución. Y obviamente lo que hacemos es también desde la perspectiva medioambiental, en adición a nuestro interés por entender las diferencias entre ambos tipos de química. La química siempre es importante mencionarla, sin embargo, cuando se trata de una charla de mecanoquímica es muy importante hablar sobre el equipo que uno utiliza. Y bueno, existen varios tipos de molinos, molinos planetarios o molinos de impacto. Existen diferentes compañías que los fabrican. Asimismo, la energía que cada molino utiliza es diferente. Nosotros utilizamos un molino de la marca Espex, que está aquí en esta diapositiva. Aquí usamos una combinación de viales fabricados por nosotros y por una compañía llamada Formtech. Colocamos el vial dentro del molino, luego lo corremos por el tiempo deseado y dejamos que la reacción transcurra. Utilizamos diferentes viales hechos de diferentes materiales. Y la mayoría de las reacciones que ustedes verán aquí son realizadas en viales hechas de acero inoxidable, aunque también hemos utilizado materiales como níquel y cobre. Aunque no habrá tiempo para hablar de los resultados de cobre y níquel, creo que sí habrá tiempo para hablar de los viales hechos de plata. Um, si yo les mostrara lo que ocurre dentro de uno de estos molinos, esto es lo que ustedes verían cuando el molino llega a su máxima velocidad. Como ustedes pueden ver aquí, el molino se mueve bastante rápido, se mueve muy rápido y el cuerpo movedor se mueve también dentro del molino. Pero si ralentizamos el video, podríamos tener una visión más clara. Esta parte del video aquí ha sido ralentizada 20 veces y aquí uno puede observar el movimiento con más claridad. La trayectoria del cuerpo moledor se asemeja a un símbolo infinito o al de un número 8 acostado. Y bueno, nos gusta este tipo de molinos ya que con este tipo de movimiento existe más estocaticidad dentro del molino, lo que permite una mezcla más eficiente y aquello es muy importante. Así que hoy me voy a enfocar en tres temas. Temas energéticos en la molienda, lo cual es importante en la selectividad dentro de las reacciones orgánicas. También vamos a hablar un poco sobre lo que es los mecanismos de reacción
En este caso les voy a mostrar un ejemplo de cómo una reacción orgánica sigue un camino cuando se da en solución y el camino es diferente cuando se da por medios mecanoquímicos. Y el último tema del que hablaremos será de catálisis. Entonces, para empezar a hablar de lo que es mecanoquímica, si nosotros nos enfocamos en lo que es la energía de la reacción, uno tiene que prestar atención a la cinética y la termodinámica, y especialmente si las reacciones son orgánicas, ya que uno tiene que entender sobre la energía de activación y las barreras energéticas que implican además las diferencias entre productos reactivos. Si nos enfocamos en la cinética, tenemos que mirar la ecuación de Arrhenius. Y si nos enfocamos en la termodinámica, la ecuación que tenemos que fijarnos es la de energía libre de Gibbs. No habrá tiempo para hablar sobre la termodinámica, pero sí les diré un poco sobre lo que hemos aprendido desde el punto de vista de la cinética, de las reacciones y cómo podemos usar la ecuación de Arrhenius. Entonces, queremos entender cómo la energía afecta la selectividad de la reacción, así como de dónde se origina y más que todo cómo podemos utilizarla para favorecer a un producto específico de la reacción sobre otro. Esto es muy importante en lo que es isomería. Hemos podido realizar muchas cosas, pero uno de los aspectos que pensamos que teníamos que ponerle más atención es lo que sucede en la superficie cuando el cuerpo moledor impacta a los reactivos dentro en las paredes del molino. Para ello necesitamos definir una reacción que serviría como línea base, y esta reacción, la que escogimos, fue la reacción de Diels-Alder, la cual es una reacción de ciclo-adición. Esta reacción se da entre un dieno y un dienófilo, y escogimos esta reacción debido a que solamente requiere de calor para llevarse a cabo, o sea que si existe suficiente energía en la reacción, se dará. La energía de activación puede ser cambiada fácilmente, lo que significa que uno puede modificar la barrera de activación. Podemos modelar esta reacción con métodos computacionales de una manera bastante confiable, lo cual nos permite tener una mejor comprensión de las barreras de estado de transición que se dan durante la reacción. Y además de todo lo anterior, es una reacción que es bastante productiva con respecto al costo. Aquí tenemos los diferentes tipos de reacciones de Diels-Alder que hemos considerado, y estos son los valores calculados de las barreras energéticas que obtuvimos para los diferentes tipos de procesos. Y todos estos valores son muy cercanos a los datos experimentales. Aquí sí que son bastante confiables. Y bueno, nuestra idea era correr la reacción dentro del molino por 3 horas y luego ver si la reacción se lleva a cabo o no, sabiendo que si la reacción se lleva a cabo por completo, eso sugeriría que tenemos suficiente energía en el sistema para sobrepasar la barrera de activación y que si la reacción no se daba, pues eso significaba pues que no existía suficiente energía dentro de nuestro sistema, dentro del molino. Y entonces nosotros simplemente continuamos probando todas las reacciones hasta llegar al límite de nuestro sistema. Entonces empezamos con estas 6 reacciones. Empezamos con esta reacción de aquí, que está en el medio, que nos permite ir hacia arriba o hacia abajo en términos de rendimiento de la reacción. Así que con esta reacción empezamos. O sea, básicamente lo que hicimos fue correr todas estas reacciones bajo diferentes condiciones. Y lo que ustedes pueden ver aquí es, por ejemplo, cada punto donde todas las tendencias se juntan significan que el rendimiento fue el mismo para todas las condiciones. Entonces, para estos casos, lo que hicimos fue probar diferentes frecuencias, junto con diferentes viales. Probamos 15 Hz, 18 Hz, 21 Hz y también probamos diferentes materiales para los viales, como teflón, acero, reforzado. De esta forma tenemos 9 condiciones únicas que probamos y luego observamos el rendimiento de cada reacción. Para la reacción de 8.9 kilocalorías por mol, todas las condiciones dieron valores muy similares. Lo mismo sucedió con la reacción de 11.9 kilocalorías por mol. Pero cuando corrimos la reacción de 12.8 kilocalorías por mol, empezamos a ver diferencias en términos de las condiciones. Donde, por ejemplo, si la reacción se lleva a cabo con una frecuencia de, digamos, 15 Hz en teflón, la reacción no sucede dentro de las 3 horas y por tanto tenemos un rendimiento del 0%. Pero si la reacción se lleva a cabo a 21 Hz en un vial de acero reforzado, entonces la reacción se lleva a cabo casi con un 100% de conversión.
También observamos todos los puntos intermedios de lo que nos permitió evaluar las diferencias entre velocidad de molienda y material del vial. Si seguimos hasta la reacción de 17 kilocalorías por mol, sin importar lo que hiciéramos en términos de velocidad del molino o la dureza del vial, no fue posible apreciar un valor relevante de rendimiento. Entonces, lo que podemos decir o lo que hemos aprendido de todo esto es que obviamente pues el rendimiento se acerca a 0% cuando la barrera de activación se incrementa. Por ejemplo, teflón en el vial no produce un rendimiento elevado comparado con el acero o el acero reforzado. Y bueno, también basados en resultados anteriores, nosotros empezamos a ver este tipo de cosas de una forma muy específica. Pensamos que tal vez podríamos analizar esta situación dividiendo esta gráfica en tres regiones. Hay un punto en el que existe suficiente energía térmica en el sistema para llevar a cabo la reacción en cualquier condición. Y la razón por la que decidimos mirar el aspecto de energía térmica es que obviamente ninguna de estas reacciones se da a 0 Kelvin. Entonces pensamos que existe una combinación de un componente térmico, un componente frecuencial, que juntos afectan la energía del sistema de este molino. Después decidimos mirar otro aspecto y estamos hablando de la ecuación de Arrhenius. Y veamos sus componentes. Si asumimos que la barrera de activación de esta reacción de Diels-Alder es la misma, entonces podemos mirar dos aspectos de la ecuación. Tenemos este componente térmico, que está aquí, que típicamente uno lo considera cuando la reacción se da en solución, y este factor de frecuencia que indica la frecuencia con la que las moléculas de reactivos se encuentran y que también mezclados están. Y este justamente es el término y el área en el que pensamos que estamos modificando ese parámetro dentro de la ecuación de Arrhenius, que tiene efecto en la velocidad de reacción. También es típico que en las soluciones uno lo que tiene en cuenta es la concentración de los reactivos, y eso determinará la velocidad de la reacción y la frecuencia con las que las moléculas se chocarán. Y en esta región donde tenemos control de ello, podemos hacerlo cambiando la velocidad del molino. Igualmente notamos que existe un punto en el cual, sin importar qué tan rápido se mueve el molino o qué tan duro sea el material del vial, la barrera energética no podía ser sobrepasada en estas dos reacciones debido a las limitaciones energéticas. Entonces, pensamos que si eso era cierto, esto debería verse bien sea una distribución de Boltzmann de alguna manera. Entonces hicimos un cálculo de esta distribución. Y pensamos que debería verse similar a la distribución originada con el teflón, ya que si no fuese así no veríamos ninguna mejora cuando utilizamos el acero inoxidable. Y si observan aquí, pareciera que coincide con el teflón. Y luego pensamos que tal vez podríamos modificar la distribución de Boltzmann cambiando la temperatura para poder llevar a cabo las reacciones que no se dieron. Y ese fue nuestro siguiente paso. Entonces empezamos a cambiar la temperatura para ver lo que sucedía y pudimos observar que esas reacciones se dieron. La temperatura necesaria para llevar a cabo la reacción con la mayor barrera energética en el periodo de 3 horas fuese 144 Celsius para los silenos. Pudimos hacer lo mismo a 100 grados, pero con un valor de diferente frecuencia. Y lo que aprendimos de esto es que la frecuencia que nosotros controlamos es una especie de ajuste muy fino, una pequeña perilla que nos permite ajustar parámetros energéticos, mientras que la temperatura es un ajuste mucho más fuerte. Eso entonces nos permite hacer ajustes muy finos que no son posibles de realizar cuando la reacción se da completamente en solución. Decidimos ir un poco más allá también y nos preguntamos cómo podemos utilizar esta información y sobre qué tipo de sistemas. Así fue como decidimos mirar la reacción del terbutil ciclohexanona. Así que la investigamos y esta reacción se da típicamente en metanol. De hecho, esta reacción es muy popular dentro de las clases de laboratorio de pregrado, cuando los estudiantes aprenden sobre las diferencias de diasterómeros. En fin, tomamos en cuenta esta reacción de metanol y la comparamos con la reacción llevada a cabo usando métodos mecanoquímicos a diferentes temperaturas. Lo que se puede observar es que cuando la temperatura disminuye, se puede observar un mayor efecto del método mecanoquímico empleado. Y si corremos la reacción a 40 grados, sin importar la velocidad del molino, no observamos ninguna mejora o cambio en la selectividad de la reacción con respecto a los diesterómeros. Y esto es debido a que la temperatura era muy alta, que cualquier cambio en la velocidad no haría mayor efecto. Sin embargo, si reducimos la temperatura, uno comienza a observar los cambios en la selectividad. Y esto sugiere nuevamente que a diferentes temperaturas uno tiene la capacidad de ajustar los parámetros energéticos de la reacción
que se está dando y llegar hacia donde uno quiere llegar. Esto en realidad nos brinda la oportunidad de pensar y comparar, por ejemplo, que en solución el único ajuste que uno puede realizar es cambiando la temperatura. Y es así como uno hace cambios similares. Pero usando métodos mecanoquímicos hemos adicionado la posibilidad de hacer ajustes mucho más finos. Otro aspecto que hemos aprendido es que la mezcla de los reactivos y la frecuencia con la que chocan las moléculas depende de la frecuencia y podemos utilizar esa frecuencia del molino independientemente de la temperatura. En este caso, en solución, típicamente mientras más baja sea la temperatura, más lenta será la reacción. Pero en este caso podemos hacer acelerar la reacción simplemente incrementando la temperatura. Algo que también pudimos observar y que es un poco más complicado fue cuando miramos la reacción desarrollada por el profesor Su y sus colaboradores. Esta es una reacción de tipo A3. Observamos que inicialmente al incrementar la frecuencia a valores de 20 Hz, el porcentaje de exceso de enantiómeros disminuía, pero al llegar al valor de 25 Hz se incrementaba dramáticamente. Entonces pensamos que esta sería una reacción interesante para estudiar. Ellos usaron un molino planetario y mientras incrementaban la frecuencia, la temperatura también aumentaba. Eso nos hizo pensar que esto sería una buena oportunidad para probar nuestros métodos. Y lo que vimos fue que esta reacción no se comportaba de la misma forma que la reacción de Diels-Alder que vimos previamente. De hecho, cuando uno incrementaba la temperatura, el rendimiento incrementaba, pero el exceso de antiomérico disminuía. Pero cuando observamos el componente de la frecuencia y solo nos enfocamos en ello y en qué tipo de ajuste haríamos, nos dimos cuenta que el cambio de la frecuencia no tuvo mayor efecto como lo tuvo en la reacción previa. Investigamos un poco más y pensamos que tal vez hay algo más que no hemos considerado. Y bueno, esta reacción utiliza silica gel. Y bueno, tenemos más datos que no estamos mostrando aquí, pero son observaciones que otros colegas también han presenciado, que sugiere que la reología de los reactivos y cómo eso afecta la mezcla de los materiales tiene un gran impacto en la velocidad de reacción. Entonces, esa es otra variable que hay que tomar en cuenta. Uno como químico orgánico, uno mira los tipos de reacciones y uno dice, bueno, esta reacción opera de esta forma específica, entonces es válido enfocarse en cierto tipo de reacciones. Y en el sentido de la mecanoquímica, el tipo de reacción importa, pero también los reactivos específicos que uno utiliza también son muy importantes. Debido a esto, tratando de entender cómo todas estas variables están relacionadas entre sí, eh, seguimos adelante y bueno, eso fue con respecto a la energía de la reacción. Ahora voy a hablar un poco sobre los mecanismos de reacción desde el punto de vista de la mecanoquímica. Y lo que tengo en esta diapositiva es un ejemplo de un típico mecanismo de reacción que los químicos utilizan con frecuencia. En este caso, una reacción nucleofílica. La reacción nucleofílica puede ser de sustitución o de adición 1,2 o de adición 1,4. Y esta sería la forma típica de escribir la secuencia de pasos. Escribiremos el nucleófilo. Aquí, aquí hay un enlace en el carbono desplazando el halógeno de este grupo. Y existen muchas cosas genéricas de las que podríamos hablar. En este caso, X es el halógeno, por ejemplo, y realmente no importa qué halógeno sea, siempre y cuando se rompa el enlace y el halógeno deje el grupo. Y esto es algo que típicamente se enseña en química orgánica. Y siempre hay uno de esos buenos estudiantes que alza la mano y pregunta, bueno, profesor Mac, la ecuación que tiene ahí no está balanceada. Entonces, ¿cómo se lleva esta reacción? Y así un sinnúmero de preguntas más. Y bueno, típicamente estas reacciones no se balancean. Y si uno mira en los libros de química, y esto que está aquí viene de uno de esos libros que usamos en mi clase, estos contraiones simplemente están aquí para balancear las cargas, pero no están involucrados directamente en la reacción. Y dado que la identidad de estos contraiones es irrelevante, uno no tiene que preocuparse por ellos y por tanto usualmente no los escribimos en la reacción. Los contraiones usualmente están disueltos y no son importantes. Y esa es la típica postura de las personas que realizan química de soluciones, especialmente químicos orgánicos. Y de hecho es algo que enseñamos todo el tiempo. Pero cuando hablamos de reacciones mecanoquímicas, uno tiene que mirar las cosas de forma diferente. Otro ejemplo antes de entrar en mecanoquímica es cuando uno examina las bases, uno hace las cosas de la misma forma que mencioné anteriormente, donde todas las especies son iones libres. Por ejemplo, la constante disociación en agua está relacionada a estos iones libres y nada más. No hay que tomar en cuenta otras especies. Entonces, muchos químicos de profesión, especialmente aquellos entrenados de forma tradicional, usualmente conocen estos sistemas y se saben estos valores casi que de memoria.
Asimismo, saben qué base utilizar en ciertas condiciones y cosas así por el estilo. Bueno, en reacciones en estado sólido existen muchas interacciones entre los diferentes halógenos y metales alcalinos cuyas energías de látices y entalpías de formación son muy diferentes. En ese caso, tal vez no es la mejor opción generalizar e ignorar alguno de los elementos de la forma que lo hicimos con las reacciones nucleofílicas, por ejemplo. Entonces, esa es una de las cosas que queríamos investigar. Quisimos empezar con un análisis cualitativo en vez de cuantitativo, debido a que no sabíamos desde el inicio si los valores obtenidos serían, digamos, en fase gaseosa o en forma cristalina, serían similares o no a los obtenidos bajo condiciones mecanoquímicas. Entonces lo que hicimos fue utilizar la teoría de los ácidos débiles y fuertes de Pearson o el coeficiente beta de Jones-Zoll. Y básicamente estas teorías lo que hacen es mirar estos números y si ambos son fuertes, los números son similares. Los componentes hacen un buen par, una buena combinación y los mismos si ambos son débiles. Entonces, ahora queremos saber cuáles son o cuáles serían las interacciones entre ellos cuando se dan las reacciones químicas. Empezamos con estas reacciones químicas de aquí, donde usamos un fenol en una reacción nucleofílica de sustitución, donde también usamos una base. Hicimos algunos ajustes y lo que encontramos es que el metal alcalino representado por la letra M se importa al igual que el halógeno representado por la letra X. Entonces, si uno utiliza litio, por ejemplo, este no ayuda a que la reacción se produzca, no actúa bien ni como base ni como nucleófilo. Y lo que creemos que sucede con el litio y el oxígeno, aquí son bases fuertes. No existe un beneficio de que actúen como base dado que son bastante estables. Lo mismo sucede con el sodio. Pero cuando se utiliza un par cuyos valores son diferentes y no son un buen par, por ejemplo, cesio y oxígeno, lo que uno obtiene aquí es una base mucho más agresiva. Por ende, el nucleófilo va a ser mucho más agresivo también y con esto uno puede observar otro tipo de reacciones. Es así que la combinación de cesio con yodo sería la mejor, seguida por bromo y luego cloro. Y eso es lo que uno observa en esta imagen de aquí. Utilizamos carbonatos como bases de esta forma y bueno, esto también es algo que se podría hacer en solución. Luego decidimos probar los carbonatos en reacciones que no utilizan los carbonatos típicamente en solución. En este caso, si uno observa los diferentes metales alcalinos y uno utiliza cesio, uno, uno puede observar, eh, uno puede observar que aquí el cesio funciona bastante bien como una base, pero y uno puede incluso hacerla más rápida si uno utiliza dos equivalentes de base en la reacción. Una de las cosas que hemos aprendido es que bajo condiciones mecanoquímicas uno puede utilizar bases que son un poco más seguras de manejar, comparadas con las bases que típicamente se usan en química de soluciones. Pienso que sería un poco más seguro. Otra de las cosas que hemos aprendido es que uno puede desestabilizar la base, así como también otros compuestos para llevar a cabo una reacción química de una forma un poco más segura comparada con las reacciones en solución. Uno puede aplicar el mismo principio a otro tipo de materiales. Por ejemplo, uno podría usar hidróxidos y seguramente vería la misma situación. El hidróxido de litio funciona mejor que el carbonato, algo que uno observaría en solución, pero ambos continúan con la misma tendencia. Y justamente como vimos anteriormente, cuando uno tiene la variable de temperatura y por cada valor de temperatura uno tiene una especie de bonus, uno ve lo mismo aquí. Entonces, la manera que estamos viendo esto es que por cada valor de constante de disociación al cambiar el metal alcalino, produce ese bonus adicional antes de pasar a la siguiente base. Y esto nos provee de más oportunidades para llevar a cabo reacciones que no se podían realizar anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este tipo de procesos desde el punto de vista mecanoquímico? Digamos que tenemos una típica reacción orgánica como la de Wittig, de la cual se ha realizado muchísima investigación. Usualmente se utiliza trifenilfosfina combinada con bromometilenceno. Adicionamos una base y benzaldehído. Esto, esto de aquí desprotonará el fosfonio y eso sucederá y va a proveer un nucleófilo, el cual se adicionará al benzaldehído para generar una betaína intermediaria. Esta betaína, esta betaína intermediaria pasa a ser una oxifosfina intermedia, que hace que los dos grupos fenilos ocupen el mismo lado de la oxifosfina.
Luego tenemos una eliminación que producirá el cis-estilbeno y óxido de trifenilfosfina. Y bueno, esa es la forma tradicional que los químicos utilizan. eh, y claro, también hay otras modificaciones para conseguir, por ejemplo, la forma trans del estilbeno y así por el estilo. Y si observamos el producto intermedio, nuevamente vemos estos iones libres, que es lo típico que sucede en una solución. Pero cuando se utilizan métodos mecanoquímicos, uno no utiliza solventes. Entonces aquí tenemos estos iones moviéndose a través del mismo proceso. Vamos a tener una base y aquí no vamos a utilizar un hidróxido. Vamos a usar un carbonato, que es un poquito más seguro que el hidróxido. Ahora, ni el potasio ni el oxígeno están disueltos, por tanto se ven forzados a participar de la reacción. De forma que esta interacción del metal alcalino con halógeno va a ser relevante en el mecanismo. Ahora tenemos aquí 6 grupos fenilos y estos dos grupos no se quedan en el mismo lado, al contrario, se alinean ecuatorialmente el uno con respecto al otro, terminando en lados opuestos. Luego, eso nos dará la versión trans del estilbeno, el óxido de trifenilfosfina y esta sal de metal alcalino y halógeno como productos. Lo que encontramos es exactamente lo que esperábamos. El bromuro de litio no tiene una buena interacción, por tanto no produce ningún producto. Lo mismo con el bromuro de sodio, muy similar a lo que vimos anteriormente. Pero ahora vamos a hablar de la situación cuando tenemos una combinación de isómeros EZ. Y si observamos el potasio y el cesio con el bromo, uno puede observar que el estilbeno es producido con esta relación de isómeros, con una selectividad favorecida a la forma trans. Si se utiliza cloro y no fijamos el cloruro de sodio, vemos que es un poquito mejor que el bromo. Y también vemos una disminución del rendimiento cuando se trata de cloruro de cesio. Es un reactivo que no tiene una buena interacción aquí. Entonces, una de las cosas que también queríamos observar e investigar era si nosotros podríamos cambiar la selectividad de la reacción simplemente adicionando una pequeña cantidad de etanol en el sistema, molienda asistida por líquidos. Entonces, si se adiciona pequeñas cantidades de etanol, la mayor proporción de isómeros corresponde a la configuración Z con conversiones bastante buenas. Pero sin etanol, la mayoría de los isómeros correspondería a la configuración E, pero con conversiones no tan altas. Entonces, esto es algo que queríamos investigar un poco más. Lo que pudimos observar es que si adicionamos etanol en la primera etapa de la reacción, lo que uno obtiene es una gran cantidad de la sal de fosfonio. Pero si luego dejamos evaporar el etanol y continuar con la molienda en seco como un segundo paso, eso produciría una alta conversión con una alta selectividad del isómero trans. De esta forma, básicamente podemos cambiar la selectividad de la reacción de Wittig por medio del uso de molienda con o sin asistencia de líquidos. Cambiando la selectividad hacia el isómero Z o isómero cis, hacia una selectividad que favorece mayoritariamente el isómero trans con una alta conversión. Uno de los temas que también queríamos hablar en esta charla es sobre las reacciones catalizadas por metales que hemos venido estudiando. Y lo que empleamos aquí son diazoacetatos en la presencia de estireno para producir reacciones que se llaman de ciclopropanación. Y estas reacciones son muy importantes en la producción de compuestos cíclicos y que son muy utilizados en la industria. Aquí utilizamos diferentes tipos de metales y finalmente nos enfocamos en la plata debido a que dio el mejor rendimiento con una buena estereoselectividad. En este caso, la mayoría del producto corresponde al isómero trans con un muy buen rendimiento de las reacciones. Em, Algo bueno de esto es que los metales utilizados pueden ser reciclados. Usualmente cuando uno realiza catálisis de esta forma, algo del catalizador es consumido y siempre existen pérdidas del mismo. Muchas veces, especialmente con catalizadores homogéneos, el objetivo es obtener un alto rendimiento y consumir lo mínimo posible de catalizador. Bueno, en nuestro sistema, ese no es el objetivo o la preocupación, debido a que no se pierde casi nada del catalizador. Así que lo podemos seguir utilizando continuamente. Y esto es solo un ejemplo. Aquí decimos que lo hemos utilizado 5 veces con buenos rendimientos y sin pérdidas relevantes. Aunque en la realidad ya hemos utilizado el mismo catalizador al menos unas 100 veces, no solamente 5. Esta es una información anterior que la que estoy presentando aquí. De hecho, aún tenemos la misma pieza de metal que ha sido utilizada una y otra vez.
Lo otro que es importante es que la plata es relativamente barata comparado con catalizadores comerciales, ya que no requiere demasiado trabajo producirlo. En este caso es simplemente una pequeña hoja de plata. Y en esta diapositiva tenemos ejemplos de diferentes sustratos que pueden usados junto con el diazoacetato para producir diferentes tipos de ciclopropano. Luego decidimos probar si era posible producir ciclopropenos con estos sistemas y métodos y resulta que sí pudimos. Y estos son los típicos catalizadores que se utilizan junto con el costo de cada uno. Y lo que hemos podido deducir, lo que encontramos, es que si se utiliza cobre como catalizador, la selectividad es muy buena cuando se trata de alquinos terminales. Por otro lado, las láminas de plata son muy buenas cuando lo que se desea es tener mayoritariamente compuestos con alquinos internos, ambos con rendimientos muy altos. Y podemos reciclar estas láminas una y otra vez. Aquí tenemos un ejemplo del uso de la plata para mejorar la selectividad de los alquinos internos. No voy a hablar de cada uno de ellos, pero uno puede observar que los rendimientos son elevados, con una selectividad bastante buena en la mayoría de los casos. Lo mismo con respecto eh, al rendimiento. Ahora, si utilizamos cobre para alquinos terminales, observamos algo muy parecido. Uno puede tener una diversa gama de moléculas de esta forma. Luego decidimos ponerle atención a la selectividad nuevamente, así que utilizamos eninos. Y pensamos, bueno, podemos crear selectivamente un ciclopropano en la presencia de un alqueno o un ciclopropano en la presencia de un alqueno. Y lo conseguimos usando plata. La reacción producirá más ciclopropeno usando plata y más ciclopropano usando cobre. Nuevamente estamos ajustando la selectividad simplemente cambiando el tipo de metal y ello cambiará las proporciones de los materiales producidos. Algo adicional que es importante mencionar sobre este proyecto es que si uno usa el diazoacetato, un compuesto altamente reactivo, este, ah, este diazoacetato en realidad no es uno de los materiales más estables, es bastante inestable. Y si utilizamos un agente llamado DCM, este es el producto que uno obtiene. Básicamente es una inserción dentro del cloruro de metileno como el producto principal. Y es simplemente muy reactivo. Cuando no tenemos el cloruro de metileno y solamente el sustrato, am, en realidad no es una buena opción. Entonces lo que uno obtiene es un producto que puede ser obtenido cuando la reacción se da en solución. Lo mismo sucede cuando por el contrario se utiliza un diazoacetato mucho más estable. Uno produce en este caso un carbenoide que luego sufre una dimerización, pero usando mecanoquímica, el carbenoide no pasa por dimerización y debido a que tenemos una buena mezcla, se combina con el sustrato sin pasar por la dimerización. Esta información provee un buen contexto sobre las diferentes reacciones y sus diferencias. Continuamos investigando y decidimos estudiar una reacción un poco más complicada llamada reacción de Sono-Gashira. En esta reacción tomamos un alqueno terminal y corremos la reacción de Sono-Gashira utilizando plata. Esto va a producir un alquino interno, pero luego usando la misma plata uno puede decir un ciclopropeno. Entonces lo primero que hicimos fue examinar si era posible realizar la reacción de Sono-Gashira mediada por plata y lo pudimos hacer. Luego, lo siguiente que hicimos fue probar si podíamos adicionar estos compuestos dentro de nuestro sistema y producir este compuesto ciclopropeno con este substrato y también fue posible hacerlo. En donde el primer paso es la reacción de Sono-Gashira, lo cual provee el alqueno terminal y el alqueno interno. Luego tenemos el sustrato aquí listo para descomponerse produciendo el carbenoide, lo cual finalmente nos dará el ciclopropeno. De esta forma, hemos podido producir una amplia variedad de moléculas. Este proceso es bastante ordenado y secuencial y nos da la habilidad de producir un conjunto bastante diverso de moléculas en una forma muy simple. Es también importante resaltar que todas estas reacciones se dan a temperatura ambiente y a presión atmosférica. De esta forma no existe la presencia de nitrógeno como medio presurizador o condiciones especiales que a veces se requieren cuando las reacciones se dan en solución. En, en esos casos a veces se requiere una atmósfera inerte, por lo cual se utiliza nitrógeno y otros implementos especiales. Y bueno, esto es lo último de lo que voy a hablar. Creo que hemos aprendido muchas cosas con respecto a la mecanoquímica y varias cosas con respecto a la selectividad.
Tuve un estudiante de posgrado, Joel Anderson, quien hizo un gran trabajo con respecto a la cinética de reacciones, tratando de acelerar muchas de ellas usando métodos mecanoquímicos para la industria farmacéutica y otros tipos de industrias también. Este es aquí voy a mostrar su website en caso de que alguno de ustedes esté interesado en conocer un poco más o tenga la necesidad. Pero como ustedes pueden ver, si nos basamos en esta gráfica que está en esta diapositiva, ciertamente se puede incrementar la velocidad de las reacciones ah, por mucho, bajo condiciones mecanoquímicas comparadas con reacciones en solución. Y bueno, eso es todo lo que tenía preparado para ustedes. Espero haberlos convencidos de que el uso estratégico de la frecuencia y temperatura puede ayudar a tener un mejor control de las reacciones químicas. Otro punto que es muy importante, punto que es muy relevante, es el uso de los pares de iones, lo cual es algo que la gente que hace química orgánica o de soluciones no toma mucho en cuenta, y lo cual puede ser un aliado en el desarrollo de reacciones mucho más selectivas comparadas contra las reacciones que se dan en solución. Uno también puede cambiar la selectividad de ciertas reacciones adicionando removimiento de ciertos líquidos como el etanol. Los catalizadores, en conjunto con la frecuencia y temperatura, pueden ser usados en estas reacciones para modificar la selectividad. Finalmente, la filosofía de nuestro grupo es que si logramos entender las reglas que gobiernan estas reacciones, entonces tendremos la capacidad de hacer cosas como predecir los productos y mover la mecanoquímica a un sitio más importante dentro de la química en general. Con esto concluye mi presentación y me gustaría agradecer a las personas que realmente hacen todo el trabajo. He tenido un grupo de estudiantes muy buenos en los últimos años que han hecho un trabajo extraordinario. Asimismo, he contado con colaboradores excepcionales que han trabajado conmigo en estos proyectos. Muchas gracias por la invitación y por su atención. Y estaré feliz de responder a sus preguntas. Y bueno, aquí vienen las preguntas. La primera pregunta es con respecto a la superficie de las paredes los viales. ¿Piensa que la rugosidad o aspereza de la superficie tenga o sea un factor importante en la velocidad de reacción? La respuesta, pienso que sí, aunque esa es una de las cosas que no hemos investigado con profundidad aún. Creo que la rugosidad es relevante cuando uno analiza reacciones catalíticas heterogéneas. Las imperfecciones en la superficie usualmente son puntos de alta reactividad. Y hemos visto algunas cosas en los últimos años que sugieren que una de las cosas más interesantes de los molinos con cuerpos moledores es que por definición uno crea muchos de estos sitios durante el proceso. Así que utilizamos eso es nuestra ventaja y creo que ciertamente es parte de la receta para que esto funcione. La siguiente pregunta es un poco larga con respecto a las reacciones de Diels-Alder. ¿Existe alguna forma de relacionar la frecuencia o la velocidad de molienda con la energía de activación? De forma que en el futuro uno pueda usar la frecuencia para determinar la energía de activación. El trabajo que ha hecho con respecto a las ecuaciones de Diels-Alder provee curvas de calibración para esto. O en otras palabras, la frecuencia solamente afecta el factor de preactivación o este también provee energía. Aquí la respuesta. Aún estamos tratando de responder ese tipo de preguntas, pero creo que la respuesta a la pregunta es sí. Sin embargo, hay ciertas condiciones para ello y lograr aquello es uno de nuestros objetivos. Tenemos más información y datos que no hemos mostrado aquí, pero justamente esa es una de las cosas que queremos lograr eventualmente. Entonces, si uno mira la ecuación, nosotros sí pensamos que existe algún componente energético que corresponde a la frecuencia. Creemos que es un componente pequeño y que está relacionado con la temperatura. Pensamos, como lo dije antes, que la frecuencia es como una pequeña perilla que nos permite hacer ajustes muy finos. Sin embargo, es difícil de separar todo ello. Entonces, cuando uno presta atención al factor de frecuencia, uno se da cuenta que estamos aprendiendo muchas cosas que tienen mucho que ver con el resultado final. La frecuencia es una de ellas. Entonces uno tiene que desglosar el problema. Supongamos que la velocidad del molino es alta, pero al mismo tiempo tenemos reactivos con estructuras cristalinas muy duras o rígidas. Entonces la habilidad para romper esa estructura es diferente. Entonces no es una comparación de manzanas con manzanas, más es como comparar manzanas con peras. Adicionalmente, hay dos componentes que sabemos que, o dos sustancias que si las mezclamos automáticamente alcanzarán el punto de fusión formando una mezcla eutéctica que no requiere ni siquiera mayor mezclado, simplemente así funciona. Por otro lado, hay sustancias a las cuales no les sucede esto. Entonces, estamos tratando de desglosar el problema y todos estos diferentes factores para obtener algo como eso, pero es bastante complejo.
Y lo que estamos tratando de hacer es cómo poder decir qué factor de frecuencia tendría una cierta velocidad de reacción comparada con una correlación, lo cual es un poco más complicado, pero estamos trabajando en ello. La última pregunta es la estereoselectividad del terbutilciclohexanona. Efectos mecanoquímicos afectan la distribución del producto. Esto sugiere que la fuerza favorece más a ciertos estados de transición. ¿Por qué la adición de fuerza y el incremento en la frecuencia afecta a un estado de transición más que a otro? La respuesta. Ese es un punto en donde creo que el análisis energético dentro del molino juega un papel muy importante. Si uno mira a cualquiera de estas reacciones selectivas, en los estados de transición es donde se encuentran las diferencias y típicamente cuando uno trata de llevar a esas reacciones térmicamente, uno está tratando de llegar a ese punto donde la diferencia en la energía transicional coincide con la energía térmica y eso es típicamente lo que uno trata de hacer. Aquí estamos tratando de hacer lo mismo y creo que el componente energético que es transferido a las moléculas provee esa pequeña diferencia de energía que ayudará a que la reacción supere una barrera de activación y luego incluso otra debido a esa diferencia. En ese contexto en particular, esa reacción es un poco exotérmica. Entonces, una de las cosas a considerar es que a pesar de que creemos que el cuerpo moledor y la frecuencia proporcionan su propia energía, posiblemente haya algo de esa energía que se mueva de molécula a molécula, que mientras controlamos la velocidad de la reacción, limita cuánta energía es liberada por una molécula hacia otra molécula. Y esas son dos cosas que estamos tratando de analizar. Aunque yo sí considero que la frecuencia provee de pequeñas cantidades de energía y nuestro objetivo es usar pequeñas cantidades de energía en otros sistemas para promover mayor selectividad en las reacciones que producen diferentes tipos de isómeros comparadas con productos obtenidos en reacciones en solución en los cuales solamente la temperatura puede ser ajustada. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por este video, por esta traducción. Estaremos traduciendo muchos más videos en el futuro cercano. Suscríbanse nuevamente y si quieren ver la versión en inglés también están aquí disponibles en YouTube o las pueden ver el tercer jueves de cada mes a las 10 de la mañana en hora central. Muchas gracias y que tengan un buen día.